te va? Aquí estamos desde Casa de Dios, Unción y Revelación, compartiendo esta tarde junto a ti, junto a vos, allí que estás conectándote, que estás esperando, que estás ahí conectándote a esta nueva forma de comunicarnos, a esta nueva forma de estar juntos, a esta nueva forma de aprender y de compartir un tiempo juntos. Te doy la bienvenida y bueno, te cuento que estamos en Casarino, estamos ubicados en la ruta 85, a una cuadra de la ruta 84. Nuestro ministerio se llama Casa de Dios, Unción y Revelación, y aquí estamos pastoreando junto a mi esposo, el pastor Julio López. Así que bienvenido a este tiempo, bienvenido a Casa de Dios. Si te estás congregando, si estás en algún lugar, si estás sirviendo, te doy la bienvenida también para que puedas compartir, para que puedas estar, para que puedas participar de este programa. Y si no te estás congregando, si no conoces al Señor, si nunca fuiste a una iglesia, o si fuiste algún día y hoy en día estás apartado y querés venir a congregarte a nuestra casa, vas a ser recibido, vas a ser muy bienvenido, porque esta es Casa de Dios, así que por lo tanto es también tu casa. Así que bienvenido también a esta nuestra casa y tu casa. Y bueno, aquí te estaremos esperando los días domingo a las 17:30 horas y los días miércoles a las 20 horas. Amén. Así que no pierdas más tiempo, no dejes pasar más tiempo si no te congregás. Si no lo estás haciendo, no dejes perder más el tiempo. Es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de buscar de su amor, de su presencia, es tiempo de estar en comunión, de estar los hermanos juntos y estar orando en estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir. Amén. Tiempos difíciles, pero tiempos lindos, tiempos de bendición, tiempos de ver mover la mano de Dios, tiempos donde lo sobrenatural se manifiesta, donde lo sobrenatural es lo que podemos ver, lo que podemos percibir, los milagros, la obra de Dios haciendo a través de las vidas de las personas, haciendo cambios, trayendo transformación en la vida. Así que no te quedes más, no te quedes ahí más mirando, sino vení, participá y unite y juntate, que hay mucho trabajo todavía por hacer, hay muchas almas para ganar. La palabra dice que los campos están listos, la cosecha está pronta, dice la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que yo te animo a que puedas estar viniendo, congregándote, buscando, sanando tu vida, restaurando tu vida, para poner manos a la obra y poder servir a Dios como Dios lo ha establecido. Sabes que somos llamados con propósito, hay un propósito en nuestra vida desde el momento en que nosotros nacemos. Y bueno, es tiempo de empezar a cumplir ese propósito, es tiempo que hay que cumplir con lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Tengo para lanzarte primero que nada la pregunta. La semana pasada estuvimos haciendo como para así intervenir una pregunta, y bueno, hoy tengo otra pregunta para hacerte. Quizás la de la semana pasada era un poco difícil, pero la de hoy es un poco más fácil. Amén. Así que yo creo que muchos van a poder contestar, muchos van a poder estar participando. Y bueno, quien te diga, próximamente podamos dar algún premio al que conteste mejor y primero. Amén. La pregunta es, ¿cómo se llamaba el suegro de Jacob? Amén. A buscar en la Biblia. Amén. ¿Cómo se llamaba el suegro de Jacob? Esa es la pregunta para el día de hoy. Es bien fácil, así que no me pongan excusa. La otra vez, bueno, era un animal, era algo poco conocido, pero hoy la pregunta es bien fácil y todos podemos participar. Amén. Así que ahí agarrá tu Biblia
y bueno, y ponete a buscar quién era, cómo se llamaba, quién era el suegro de Jacob. Amén. Así podemos estar ahí compartiendo cosas. Si tenés pedidos de oración, si tenés algún pedido de oración, alguna cosa por la que quieras que estemos orando aquí en la iglesia, bueno, podés hacer ahí tu pedido de oración y vamos a estar orando, vamos a estar intercediendo para que Dios haga la obra en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en donde vaya dirigida ese pedido de oración que tú nos transmitas. Por eso vamos a estar orando, así que podés hacerlo. Te paso también mi número de teléfono, es 092 092-119-828, amén. Ahí me podés estar mandando un WhatsApp y bueno, y te voy a poder estar contestando. No te olvides, la pregunta es: ¿cómo se llamaba el suegro de Jacob? Amén. Bueno, gloria a Dios. Quiero compartir hoy palabra de Dios contigo. Está Paola, bienvenida, Dios te bendiga. Sandra también, María de los Ángeles, Dios te bendiga, María de los Ángeles. Y Roque también están allí prendidos. Bueno, a contestar se ha dicho, ¿cómo se llamaba el suegro de Jacob? Hay que arriesgar, hay que buscar en la Biblia y arriesgar. Allí podés mandar tu respuesta, podés mandar también, como decía, tu pedido de oración o aquella inquietud que puedas estar teniendo. Comunicate, hacenos saber que estás ahí, hacenos saber que estás atento, que estás mirando y que no estoy sola, sino que estás ahí conmigo. No estoy sola, ya somos varios, amén. Así que bueno, quiero compartir contigo palabra de Dios. Está en el libro de Lucas 5, en el verso 27. Y dice, después de estas cosas salió, hablando de Jesús, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Amén. Y eso es lo que quiero compartir en el día de hoy. Si por mí hubiese sido, te hubiera dicho solo, sígueme. Amén. Pero tenía que leer todo el versículo. Allí el que se dirige a Leví es Jesús mismo, que pasa por allí, dice, pasa por allí, y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Amén. ¿Sabes que el ser un publicano era alguien que recaudaba impuestos, era alguien que cobraba los impuestos para el gobierno, en este caso era para el gobierno romano? Entonces, el publicano era una persona que no era muy bien vista por el pueblo, porque, ¿cómo decirte? El publicano debía ser, por ejemplo, una persona inteligente, una persona con estudios, una persona que supiera de números. El publicano tenía que saber por lo menos 2 idiomas también, porque necesitaba saber el griego y necesitaba saber el arameo para poder entenderse y comunicarse con el pueblo. Amén. Y el publicano era, digamos, un judío que se había vendido al gobierno romano. Era, para el pueblo judío podíamos decir que el publicano era como un traidor que se había vendido al pueblo romano y encima cobraba impuestos a su propia gente, a su propio pueblo. Esa era la función del publicano. Y el publicano también tenía como un derecho otorgado por el gobierno de que él podía pedir como un impuesto un poco más abultado, más agrandado de lo que el rey pedía, lo que el gobierno
pedía, y así entonces él sacaba ganancias, no solo para el gobernador, no solo para el rey al cual servía, sino ganancias propias para él mismo. Entonces, como te decía, los publicanos no eran personas que fueran muy queridas o no eran personas que fueran muy bien vistas, porque se trataba de personas que eran tomadas como un traidor. Entonces los publicanos como que se hacían como una comunidad aparte para ellos tener diálogo, para ellos tener relación, para ellos vivían bien. Entonces vamos a decir que los publicanos hacían amistad entre ellos para poder tener relación, porque con el resto del pueblo, como nadie los quería, entonces era necesario relacionarse, y se relacionaban con sus propios pares. Amén. Entonces eso es más o menos como para que vos entiendas, cuando yo te digo que hablamos de un publicano. ¿Qué es un publicano? Bueno, era eso, era un recaudador de impuestos, era alguien que estaba como vendido, que se lo consideraba como un traidor del pueblo y que se había vendido al gobierno, en este caso romano, para cobrar los impuestos a favor del rey y también obtener beneficios propios para sí mismo. Amén. Entonces, esto que está sucediendo aquí sucede en la ciudad de Capernaum, y la ciudad de Capernaum era una ciudad marítima, una ciudad donde había mucho comercio, donde había mucha gente, donde había un mover grande. Entonces imagínate que los impuestos ya también eran un poco más grandes y un poco más abultados. No era un publicano, un recaudador de impuestos, no era una persona pobre, sino que por lo general era una persona que estaba en un nivel económico bueno. Entonces esta persona, este publicano, está allí, y este publicano está allí en su lugar de trabajo, en su puesto de trabajo, cuando ay, sí, sirve. Sirve googlearlo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Familia Núñez presente, bendiciones a toda la familia. Bienvenidos a todos, y Yanis Anibria también bienvenido. Y está bien tu respuesta, Yani, muy bien. Sirve googlearlo. Gloria a Dios. Bienvenida, Cristina. Bueno, entonces seguimos. Hablábamos ahí de lo que era el publicano, y entonces dice que Jesús iba pasando por ahí y lo vio a Leví allí en su puesto de trabajo. Yo te decía, él estaba en su puesto de trabajo haciendo el trabajo que se le había encomendado hacer, y del cual él obtenía una muy buena remuneración. Y entonces dice que pasa Jesús y le dice una sola palabra. ¿Te ha pasado que a veces en tu oración, o a veces a través de sueños o a través de visiones, vos podés sentir que Dios te habla con una sola palabra? A mí me ha pasado varias veces, y tenés que entender, Dios te da la revelación, pero tenés que entender qué es lo que Dios te dice a través de esa sola palabra. A veces no necesitamos más, a veces esperamos que Dios nos diga un montón de cosas, pero con una sola palabra del Señor muchas veces alcanza para hacer que la vida de una persona sea cambiada, sea transformada, y aquello que quizás estaba de una forma pase a ponerse de otra. Amén. Porque Dios es un Dios de cambios, es un Dios de transformaciones. Entonces dice que Jesús pasa por allí
y solo le dice, sígueme. Amén, sígueme. Y si uno sigue el pasaje, en el 28 dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y dice en el 29, y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos y decían, porque coméis y bebéis con publicanos y pecadores. Amén. Él hizo un banquete como para despedirse. Él se levantó y siguió a Jesús, amén, pero luego llamó a un banquete como para despedirse de aquel trabajo, de aquello que él había decidido dejar para comenzar a seguir a Jesús. Él decidió en ese momento en que Jesús pasó, en que Jesús lanzó esa palabra, que solo fue sígueme. Él dice que se levantándolo todo esto a uno le hace pensar un poco, ¿no? Porque cuántas veces nosotros podemos haber recibido palabra, cuántas veces nosotros podemos haber alguien decirnos que era el tiempo, que ya llegaba el tiempo de ponernos en la brecha, de ponernos a trabajar, cuántas veces se nos encomendó algo y nosotros, mucha gente todavía está estancada esperando el tiempo de Dios, esperando quizás no solo el tiempo de Dios. Muchos piden señal, Señor, dame una señal o dame una revelación de que es ahora que tengo que ir. ¿Cuántas veces vos pudiste haber recibido una palabra que te direccionó, que te potenció y vos pudiste sentir que estabas en el poder de Dios y estabas con todo el power y tenías la dirección hacia dónde dirigirte, hacia dónde ir, pero de repente empezás como a dudar, a pedir señales, a pedir yo qué sé, distintas cosas, a pedir confirmación. La gente quiere confirmación y confirmación y confirmación de la palabra de Dios. Y te empezás a enfriar y aquella palabra se enfría y aquel poder, aquella unción de poder para establecer lo que Dios te mandó a hacer comienza a venir como un enfriamiento y pasó el tiempo y te quedaste ahí estancado, quieto, no hiciste, no obedeciste ni nada por el estilo. Hay mucha gente que está en esta situación, hay mucha gente, muchos cristianos, muchos hijos de Dios que están en esta situación, esperando, pidiendo confirmación de algo que Dios ya soltó la palabra para que lo empezaras a hacer y para que empezaras a trabajar en eso. ¿Sabes qué? Hay decisiones que a veces son como un poco más difíciles de tomar, pero la decisión de seguir a Cristo es la mejor decisión que vos podés tomar, es lo mejor que podés hacer. Y dice que este hombre dejó a lo que él estaba acostumbrado, dejó, para empezar, el trabajo que él tenía no era un trabajo que podamos decir era de Dios, ¿no? Porque, vos me entendés, era un recaudador de impuestos y él obtenía ganancias de eso. Entonces, no era un trabajo que uno pudiera decir, no. Muchas veces nosotros tenemos decisiones. Tenemos también que por estar trabajando en el lugar, yo no estoy diciendo que la gente tiene que dejar de trabajar, no, necesitamos que la gente trabaje, necesitamos trabajar porque el trabajo forma parte de, amén. Entonces no es que uno esté diciendo hay que dejar de trabajar, pero si vos estás en un trabajo donde no podés servir a Dios, donde todo es imposibilidad para estar
hacer el servicio a Dios, entonces muchas veces Dios está esperando que vos tomes una decisión. Saluda Norma, Dios te bendiga Norma, bienvenida. Sí, bienvenida Norma. Y bueno, les repito ahí un poco la pregunta. ¿Cómo se llamaba el suegro de Jacob? Amén. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Igual me parece que al ponerla ahí ya queda, ¿no? La respuesta. Stephanie Pereira, bienvenida Stephanie. Bienvenida Stephanie. Entonces, como te decía, muchas veces Dios está esperando que nosotros actuemos o que nosotros reaccionemos y nosotros seguimos estancados en el mismo lugar. Hay veces que las decisiones son difíciles y a veces nosotros empezamos a ver como que, ¿cómo decir? Si uno no hace, si verdaderamente nosotros somos escogidos de parte de Dios y no estamos haciendo la voluntad de Dios como Dios quiere, Dios muchas veces genera situaciones, genera como conflicto, genera circunstancias para que vos dejes verdaderamente eso que te está imposibilitando y empieces a buscar y a servir de Dios y a cumplir el propósito y el llamado para el cual fuiste escogido. Amén. Estos hombres, Leví después se transformó en uno de los discípulos de Jesús y él andaba en todos los lugares donde iba Jesús, ahí andaba Leví mezclado. Jesús preparó a sus discípulos durante 3 años mientras que él estuvo aquí en la tierra, mientras que duró su ministerio aquí en la tierra. Él preparó a esos discípulos para que esos discípulos establecieran el reino de Dios después que él partiera. Amén. Pero por mientras que Jesús estuvo, Jesús anduvo enseñando, Jesús anduvo predicando, Jesús anduvo enseñándole a sus discípulos cómo se debía hacer el trabajo. Amén. Y Jesús no se quedó en un lugar solo, él andaba por distintos lugares, él andaba en distintas aldeas, en distintas localidades para poder establecer el reino de Dios. Después, cuando Jesús asciende y nos envía a nosotros el Espíritu Santo, nos envía a nosotros el Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos dé el poder y establecer el reino. Ahí Jesús da la orden de llevar el reino a todo lugar, de llevar el reino hasta los confines de la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces la pregunta hoy es, ¿estamos nosotros, los hijos de Dios, estamos nosotros llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra? ¿Estamos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios? Si fuimos nosotros llamados, así como Leví, a través de una palabra, de una revelación, si sentimos algún día ese fuego, esa pasión, eso que no nos deja muchas veces salirnos, no sé si te ha pasado, pero a veces te querés salir del camino y parece que ese fuego te atrae, que no te deja y que te hace volver, retomar otra vez el camino de Dios. Es porque eso es un llamado, hay un llamado en tu vida y hay algo que vos tenés que hacer y establecer. Entonces no le eches fuego, no le eches agua a ese fuego, avivá ese fuego que está en vos y empezá a moverte, empezá a movilizarte para poder establecer el reino. Sabés que Dios no deja a nadie desamparado y si Él tiene planes con tu vida, esos planes se van a cumplir siempre y cuando vos decidas que esos planes se cumplan y Dios te va a proveer y Dios te va a dar todo lo necesario para que vos puedas establecer el reino. A estos hombres, mientras que ellos andaban con Jesús,
muchos de ellos tenían familia, muchos de ellos, por ejemplo, Pedro tenía familia, tenía esposa, porque dice que Jesús sanó a la suegra, entonces quiere decir que tenía una familia, tenía una casa, tenía una vida, pero él decidió, no estoy diciendo que dejes tu familia, porque Dios es un Dios de familia, amén, pero él puso en primer lugar a Dios y decidió seguir a Dios a como dé lugar. Entonces hoy mi pregunta es, ¿vos estás haciendo eso? ¿Estás estableciendo el reino? ¿O la gente muchas veces, espera que la gente venga a ellos? Y que la gente, por ejemplo, si tiene un problema, que me mande el pedido de oración. Sí, si tiene un problema, que me llame. Y no es así. Somos nosotros que tenemos que ir a dar, somos nosotros que tenemos las buenas noticias para llevar. Entonces somos nosotros los que tenemos que movilizarnos. No se tiene que movilizar la gente con problemas. Somos nosotros los que tenemos la solución, que tenemos que llevarle solución a esos que están en problemas y en dificultad. Mirá, el Uruguay está todo para ganar, está todo para evangelizar. Yo creo que en este tiempo de pandemia, Dios también ha permitido y ha usado esta pandemia para sensibilizar a la gente. Y la gente muchas veces está confundida, que no entiende, que no sabe, que no comprende las cosas que están sucediendo, las cosas que están pasando. Entonces como que el tiempo está preparado, como dice la palabra, el campo está preparado para que la palabra empiece a correr, para que la palabra empiece a fluir. Pero ¿a quién Dios va a usar? A vos que me estás mirando, a vos que conocés la palabra, a vos que sentís que hay un fuego dentro que no lo podés apagar. Entonces tenés que dejar lo que estás haciendo muchas veces, a lo que te has aferrado, soltar eso que te has aferrado para poder establecer el reino de Dios. Amén, para poder establecer el reino de Dios. Isabel Pastor también está mirando, te damos la bienvenida, Isabel, te saludamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y espero que esta palabra te sea de mucha bendición. Amén. Que puedas realmente salir bendecida después de escuchar esta palabra. Entonces, como decía, muchas veces nosotros esperamos que Dios haga todas las cosas y Dios está esperando que vos te comiences a mover para Él poder hacer todas las cosas. Hace mucho tiempo estaba yo en mi casa y habíamos empezado con mi esposo a congregarnos y empezado a sentir el llamado de Dios en nuestras vidas, amén. Y entonces venía una palabra a mi vida que está en el libro de Génesis, donde dice que Abraham entrega a su hijo Isaac. Y eso fue algo que a mí me marcó mucho. Quizás tardé un poco en entender, pero eso me marcó. A mí esa palabra me dio una confianza, una seguridad. Entonces nosotros debemos tener eso, esa confianza y esa seguridad en Dios, movernos seguros y confiados de que Dios está con nosotros. Dios no nos va a abandonar. Si Él nos mandó, si Él puso algo en nuestra vida, en nuestro corazón, si Él puso algo que nosotros debemos hacer, Él no nos va a abandonar. Por más que vos veas que alrededor tuyo se cae todo, no importa, Dios va a acomodar todas las cosas. A veces, no sé si a vos te pasa, pero a veces para poner orden, primero hay como un desorden, amén. Cuando comienza la creación, Dios hizo la creación y Él hizo todo perfecto, pero de repente vino como un desorden.
y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. No voy a hablar de eso tiene mucha profundidad en la que no quiero entrar, pero dice que el Espíritu Santo vino y comenzó a ordenar, vino y empezó a poner todas las cosas en su lugar. Entonces muchas veces pasa que vos pones las manos, decís voy a poner las manos en el arado y voy a seguir y voy a servir a Dios, y parece que se te desacomoda toda la casa, se te revela el marido, se te revelan los hijos, la suegra te mira torcido, el otro no te quiere hablar, el almacén te deja hasta, bueno, ahora no se usa el fiado, pero el almacén te deja hasta de fiar, y vos decís, ¿y ahora qué pasó? Y bueno, es que muchas veces viene como ese desorden para que el orden de Dios comience a establecerse en nuestra vida. Muchas veces nosotros acomodamos todo a nuestra manera y parece que tenemos una vida cómoda, una vida ya pronta. Este hombre tenía la vida acomodada, él tenía todo, ganaba bien, tenía un trabajo, ganaba bien, tenía una familia, tenía un núcleo de amigos, un grupo de amigos con los que él tenía reuniones, con los que él tenía, actividades, un grupo de pares con los que él se entendía, con los que él se llevaba bien, que lo podían entender. Siempre hay gente que no te quiere, por eso no nos vamos a asombrar, porque siempre hay alguno al que no le caemos bien, y este hombre estaba en esa situación, amén. Pero él tomó la mejor decisión de dejar todo eso y empezar a servir, empezar a seguir a Dios. Y la vida de él cambió totalmente, como la vida de los discípulos cambió totalmente, y pasaron a seguir a Jesús y a aprender, y es todo un proceso, pero siempre vamos a encontrar la victoria, siempre vamos a encontrar que la mano de Dios nos lleva y que la mano de Dios nos guía en todo momento y en todo lugar. Amén. Voy a repetirte la pregunta. ¿Cómo se llama el suegro de Jacob? Amén. Igual puedo hacerte otra pregunta, porque tengo otra pregunta por acá. Esta pregunta está buena. Dice, ¿de qué color era el cabello de David? ¿Era negro, era rubio o era pelirrojo? Te doy todavía opciones. ¿De qué color era el cabello de David? ¿Era negro, era rubio o era pelirrojo? Ahí, contestame ahí. Que, bueno, vamos a después, uno de estos días, a dar, aunque sea bombones de regalo. Amén. Pero vamos a estar regalando algo en alguno de estos días. Quiero contarte que estamos en el ministerio Casa de Dios, Unción y Revelación, que estamos ubicados en el camino de estamos ubicados en la ruta 85, a una cuadra de Camino del Andaluz. Amén. Aquí está nuestra iglesia, que tenemos nuestras reuniones los días domingo. Muy bien, Dora Espinosa, Dios te bendiga. Tenemos nuestra reunión los días domingo a las 17:30 horas y los días miércoles a las 20 horas. Amén. Así que bueno, en esas reuniones te esperamos y vas a ver que vas a salir bendecido. Raquel puso G por el suegro, no, Raquel, no. Daniel Méndez, bienvenido Daniel Méndez, Dios te bendiga, un beso grande allí a la distancia donde te encontrás, pero a través de este medio se nos hace cercano. Amén. Dios te bendiga, Dios bendiga a tu casa, Dios bendiga a tu familia. Y bueno, siguiendo también, te repito la pregunta. Tengo dos preguntas. Una, ¿cómo se llamaba el suegro de Jacob? El de Jacob. Y la otra, ¿de qué color era
el cabello de David? ¿Era negro, era rubio o era pelirrojo? Amén. Algunos se van a acordar. Y bueno, y algunos dicen, lo googleo. Y bueno, googlear también es una forma de estar y de participar. Entonces, como te decía, volviendo a Leví, Leví dejó su vida ordinaria o su vida cotidiana para hacer una vida de lo sobrenatural de Dios. Amén. ¿Vos querés vivir una vida en lo sobrenatural de Dios? Es necesario que dejes entonces exactamente, Raquel. Jetro era el de Moisés. Exactamente, es así. Alvis Bolso, Dios te bendiga, bendiciones. Ah, la mamá de Alison, Dios te bendiga, qué lindo que estés ahí del otro lado. Muchas bendiciones, me alegro mucho que estés ahí conectada junto a nosotros. Amén. Y bueno, te cuento que estamos en Casa de Dios, Unción y Revelación. Estamos ubicados en la ruta 85, a una cuadra de la 84. Nuestras reuniones los días domingo a las 17:30 horas y los días miércoles a las 20 horas. Y por cualquier cosa, te paso mi número de teléfono, es 092-119-828. Ahí me podés mandar un WhatsApp o un mensaje, lo que quieras, me podés hacer cualquier pedido de oración. Y bueno, vamos a estar orando por tu necesidad. Amén. Roque, pues sí, Roque, está muy bien, correcta tu pregunta, Roque. Y Antonella, Dios te bendiga, Antonella, bienvenida. Y bueno, ¿y de qué color? Nadie se anima a arriesgar. ¿De qué color era el cabello de David? ¿Era rojo, era pelirrojo, era negro o era rubio? Amén. Animate, arriesgate ahí a contestar. Son 3 opciones, o alguna tiene que ser, así que animate a contestar y participar. Amén. Que está lindo esta tarde, donde Dios nos ha dado esta oportunidad de estar juntos y de ser bendecidos. Amén. Bueno, vamos a seguir un poco con la enseñanza del día de hoy. Hablaba de Leví, que Jesús pasó por donde él estaba y le dijo, sígueme. Y entonces Leví comenzó a seguir a Jesús y su vida, ahí me quedé, su vida que era una vida común y una vida cotidiana, una vida ordinaria, pasó a ser una vida en lo sobrenatural. Hay mucha gente que uno habla del poder de Dios y habla de lo sobrenatural, y hay mucha gente que dice yo quiero eso. Y bueno, ese poder de Dios está, ese poder está y está apto para todo aquel que crea. Pero vos no podés llenarte de ese poder y quedarte de brazos cruzados en tu casa. ¿Para qué queremos ese poder si no lo vamos a poner en práctica? ¿Para qué queremos ese poder si nos quedamos estancados en un solo lugar? Entonces, sí, lo que tenemos que hacer es activarnos en ese poder. Muy bien, Isa, muy bien tu respuesta. Entonces lo que debemos hacer es activarnos en ese poder que Dios nos ha entregado para poder llevar un evangelio de poder, ya no más de palabrería, sino un evangelio de poder con demostración de milagros y de maravillas, así como lo hacía Jesús, que Jesús iba por las ciudades, iba por los lugares, iba sanando, iba estableciendo reino, iba sanando, iba echando fuera demonios, iba haciendo la obra de Dios en todo lugar. Él se iba haciendo conocido y iba haciendo conocer
el reino de Dios. Entonces hoy nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, hacernos conocidos por establecer el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Así que yo te invito a que puedas salir de la comodidad, que puedas salir de la rutina, que puedas salir de tu vida cotidiana y levantarte. Tenés que accionar, porque Leví estaba sentado y se accionó, se levantó. Entonces eso nos da que hubo una acción de parte de Leví. Entonces vos tenés que accionarte, tenés que levantarte, decir, esto ya no lo quiero más para mí, no quiero más estancamiento, no quiero más una vida espiritual trancada, no quiero más una vida espiritual sin resultados. Yo quiero establecer lo que Dios ha puesto en mí. Yo quiero moverme en lo sobrenatural. Yo quiero que eso que Dios estableció en mi vida, poder llevarlo y transmitirlo a otros. Pero como te decía, tenés que tomar una actitud de cambio y decir, me levanto de esta situación, me levanto de esta mesa y avanzo a lo que Dios estableció y predestinó para mi vida desde el principio. Amén. Desde el principio Dios lo estableció. Y yo te hablaba un poco de Abraham, Luchi y Emanuel, también Dios les bendiga, bendiciones, bienvenidos a Casa de Dios, Unción y Revelación a través de este medio. Yo te hablaba que de ese pasaje donde dice que Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac. Muchas veces nosotros nos aferramos a algo. Puede ser el trabajo, puede ser la casa, puede ser la familia, puede ser lo que sea. Amén. Y estamos aferrados a eso. Hace poco un joven de acá la iglesia se había aferrado al trabajo y se había aferrado al trabajo. De tal manera que aún el trabajo ni siquiera le era de bendición. Pero él estaba agarrado de eso y prendido de eso y no quería soltar. Y bueno, cuando él tomó la decisión del cambio y dijo, bueno, esto ya no me está trayendo beneficio ninguno. Y mirá que Dios trabajó en su vida hasta que él entendió que eso no le estaba trayendo beneficio, ni siquiera ganancia le estaba trayendo, como trabajo no le estaba dando ganancia ninguna. Y entonces ahí soltó y de ahí en más, a partir de esa decisión que él tomó, él va a empezar a ver, a vivir y a experimentar lo sobrenatural en su vida. Hay tiempos que quizás sean un poco más difíciles, donde nosotros vamos a tener que aprender a confiar y a depender solamente de Dios. Amén. Y muchas veces es ese tiempo de prueba, como te decía, que vivió Abraham, ese tiempo de prueba. Me entregás eso de lo que vos te aferraste y vas a vivir un tiempo de prueba. Pero nunca vas a llegar al siguiente nivel si no soltaste lo del primer nivel. Amén. Si Leví no se hubiera parado de esa silla en la que estaba, nunca habría experimentado el poder sobrenatural que después se experimentó. Nunca habría escrito el libro de Mateo tampoco. Amén. Entonces, a veces nosotros tenemos que dejarnos guiar por Dios, pasar ese tiempo de prueba, que déjame decirte que es momentáneo, de ese tiempo donde uno pone su fe, su confianza y su seguridad de que Dios te llamó. El tema es que en este tiempo la gente duda mucho y como te decía al principio, estamos pidiendo confirmación y confirmación y reconfirmame y recontraconfirmame y así estamos. Y entramos a dudar y entramos a decir, ¿sería de Dios? ¿No sería de Dios? ¿Será que Dios me llamó? Dios no me llamó, y entonces ahí nosotros retrocedemos en nuestra fe. Pero cuando uno dice, yo escuché realmente la voz de Dios que me dijo, sígueme, o yo siento el fuego de Dios en mi vida, siento eso que me quema por dentro y que no lo puedo apagar, y que por más que digo me salgo del camino,
ese fuego me vuelve nuevamente a traer el camino. Entonces cuando uno siente eso y tiene la seguridad de que eso es de parte de Dios, el diablo no te va a poner eso es de parte de Dios. Entonces ahí vos tenés que confiar en Dios, que si Dios te llamó, Dios te va a dar las herramientas, Dios te va a proveer, Dios te va a dar todo lo que necesites para salir adelante. En el libro de Génesis, al que hago referencia aquí, en Génesis 22:8 dice que en determinado momento Isaac le pregunta al padre y le dice, heme aquí, hijo, le dijo, aquí tengo la leña, aquí tengo el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Le dice Isaac, amén. Y entonces en el 8 dice, respondió Abraham y le dijo, Dios se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y Dios se provee. Si Dios te mandó a hacer la obra, Dios se provee. Amén. Dios se provee. Él no necesita más nada. Vos simplemente necesita Dios que vos tomes la decisión de levantarte, de salir de esa comodidad, de creer en Dios, de pasar esa prueba de fe, ir a otro nivel, extenderte hacia lo que Dios quiere, y Dios se va a proveer. Dios se va a proveer porque Él es todopoderoso, porque Él es el dueño del oro y de la plata. No te va a faltar ni para vos ni para el reino. Si Dios te mandó así esto, así lo otro, Dios se va a proveer, mirá, todo, el boleto, el pasaje. Si Dios te mandó, por ejemplo, andá fulano a llevarle palabra a María Juana, que vive en San José de Carrasco, Dios se va a proveer el vehículo, Dios se va a proveer esto, Dios se va a proveer el otro, Dios va a arreglar todas las cosas para que eso funcione, pero necesita que vos tomes la decisión de decir, me levanto de acá. Pero mientras que vos sigas sentado pensando, ¿y cómo voy a llegar? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y de dónde voy a sacar? ¿Y será que en mi trabajo me van a permitir? Bueno, mientras que estés en esa situación, mientras que sigas sentado en el banco cobrando impuestos para el rey equivocado, Dios no puede hacer nada. Pero cuando vos decidís seguir al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, déjame decirte que Dios te pone todo delante. No te va a faltar a vos, no te va a faltar a tu familia, no le va a faltar a tus hijos, porque Dios es un Dios proveedor y Él es el dueño del oro y de la plata, y Él ya tiene los planes y Él ya tiene todas las cosas preparadas para que tu ministerio, para que tu llamado se cumplan en esta vida. Solo Él necesita, ¿qué? Tu decisión. Amén. Solo Él necesita tu decisión. Y bueno, vamos a ver quién nos está escribiendo, quién está por allí. Dice, soy Emma, estamos todos mirando, ya buscamos la respuesta. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, a ver cuál es la respuesta. Al ganador, exacto, al ganador le regalamos una entrada para este domingo en el servicio. Amén. Un lugar de privilegio en Casa de Dios, Unción y Revelación. Te cuento que Casa de Dios, Unción y Revelación se encuentra en la ruta 85 y la ruta 84 a una cuadra de Casarino. Amén. En la ciudad de Casarino, a una cuadra del viejo almacén Casarino. Ahí nos encontramos, tenemos nuestras reuniones los domingos a las 17:30 horas y los miércoles a las 20 horas. Amén. Vas a ser bienvenido, vas a ser bien recibido, y bueno, y siempre hay palabra de Dios. Aquí estamos pastoreando junto a mi esposo, el pastor Julio López, y bueno,
y la bendición de Dios está, el poder de Dios está, los milagros y las señales también están. Así que bueno, te animo, si no te estás congregando, que empieces a buscar. Si no te estás congregando, déjate de esa silla, salí de la comodidad, deja de hacer lo que estás haciendo y que esta palabra te sirva, que esta palabra te levante y te diga, bueno, ya está el tiempo de servir a un Dios extraño, ya está el tiempo de servir al Dios equivocado, es tiempo de volver a casa, es tiempo de volver a Dios, es tiempo de levantarme de la silla, de la comodidad, de lo acostumbrado, de la costumbre, de lo cotidiano, de lo común, de lo ordinario, y empezar a vivir lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. Vas a ser usado, vas a ser restaurado primeramente, empoderado, vas a ser usado, vas a ser enviado, vas a ser establecido, y donde vas a ver milagros y maravillas a través de tu vida, Dios obrando a través de tu vida. No hay nada más lindo que sentir a Dios obrando a través de nuestras vidas, que ser ese instrumento de Dios a donde Él nos lleve para hacer cambios, para hacer transformación. A donde uno vaya tiene que haber un cambio, tiene que haber se revierten las atmósferas. Ir a un lugar donde hay una atmósfera y cuando vos llegás esa atmósfera se revierte. Bueno, a eso fuiste llamado, para eso Dios te eligió, para que vayas cambiando y transformando atmósferas. Así que te animo, te invito, te motivo, mira, si estuviera ahí al lado tuyo, te saco la silla para que te levantes y puedas establecer el reino de Dios. No sé, le cerrucharía las patas a la silla para que vos digas, bueno, se me rompió la silla de tanto estar sentado acá sin hacer lo que Dios me mandó a hacer. Salí de tu comodidad, confía en Dios, aprende a confiar en Dios, aprende a creerle a Dios que Él no te va a abandonar, a dejar solo. Si Él te encomendó hacer algo, si Él te encomendó, mira, no sigas aferrado a un trabajo que no te permite, no sigas aferrado a cosas que este mundo ofrece y que lo único que hacen es mantenerte quieto sin poder establecer el reino de Dios. Movete y vas a ver la mano de Dios moviéndose a través de tu vida. Yo lo viví porque soy testigo de eso. Yo lo viví, lo vivo y vivo por fe y por gracia y por misericordia de Dios. Y a donde Dios me mande, dejo lo que estoy haciendo y voy a hacer la obra de Dios. Y mirá que me ha tocado ir a hacer la obra de Dios, establecer el reino a horas tardes de la noche, a horas muy tempranas de la mañana, a horas donde estás con el plato de comida ahí, la cuchara por comer, y te llama Dios a hacer la obra, y bueno, y dejas el plato, dejas la cuchara y te levantás para hacer la obra. Pero he visto cómo Dios nos usa, he visto cómo la gente es cambiada, es transformada, no por nosotros, porque nosotros somos seres humanos, pero Dios usando estas para que la gente sea cambiada, sea transformada, sea renovada. Hemos dejado cosas que quizás para otros son muy importantes y nosotros de hacer esas cosas para hacer lo que verdaderamente importa, que es establecer el reino. Hemos dejado, por ejemplo, la familia, cumpleaños y cosas
para establecer el reino de Dios. Y no estoy diciendo que no vayas más a cumpleaños, no. Uno tiene que estar y tiene que compartir con la familia, porque eso también es de testimonio, pero siempre poniendo a Dios primero. Y si hay un cumpleaños y tengo que servir a Dios, primero sirvo a Dios y después vemos lo del cumpleaños, ¿eh? Y la gente ha entendido, mi familia lo ha entendido, lo ha comprendido así. Y bueno, y uno va estableciendo reino y puede ver cómo Dios se mueve, puede ver cómo Dios cambia, cómo Dios transforma a las personas. Y no hay nada más satisfactorio que eso. Mira, te puedo decir que yo la alegría cuando ves que Dios usó tu vida para ver una vida cambiada y transformada. Así que salí de ponete en pie, acciona tu vida y ponete en pie. Como dije al principio, la mies es mucha, los campos están blancos y los obreros son pocos. Así que venite a trabajar al reino de Dios, que el Rey de Reyes paga y paga bien. No hay mejor, mira, no hay mejor jefe que Dios mismo, ¿eh? Él paga y paga a tiempo y no te va a desamparar, no te va a dejar pasar mal, no te va a dejar pasar hambre. La decisión está en vos. La decisión es tuya. Uno te puede enseñar, uno te puede predicar, uno te puede motivar, pero la decisión es personal, la decisión es tuya. Yo hoy te invito a que puedas tomar la mejor decisión de dejar la comodidad, de ponerte en las brechas y en las manos de Dios. Amén. Bueno, sí, bueno, yo quiero una entrada, nos dice alguien. Bueno, gloria a Dios, tenés tu entrada. Amén. Junto al pastor Julio López pastoreamos el ministerio Casa de Dios, Unción y Revelación, que nos encontramos ubicados aquí en la Ruta 85 y Camino del Andaluz, y que te esperamos, amén, te esperamos. Si no te congregas en ningún lado, si es la primera vez que estás escuchando palabra de Dios, si nunca te congregaste o si te congregabas y hoy no te estás congregando, te invitamos que puedas venir y formar parte de esta familia que somos Casa de Dios, Unción y Revelación. Y bueno, se nos terminó el tiempo, este tiempo de compartir. Espero que realmente la palabra te haya sido de mucha bendición. Las preguntas eran, ¿cómo se llamaba el suegro de Jacob? Y es Labán. Y la otra era de qué color era el pelo de David, y las opciones eran negro, rubio o pelirrojo, y el correcto era rubio. David era rubio. Amén. Así que bueno, esas son las respuestas correctas. Me alegro mucho que hayas estado ahí, me alegro mucho que hayas compartido este tiempo. No me quiero despedir sin bendecir tu casa, bendecir tu familia y dejarte eso, ¿no? De esa reflexión, de que puedas dejar esa comodidad, dejar esa silla, amén. Si no, voy a ir a serrucharte las patas, amén. Dejar esa silla y puedas nos vemos el miércoles. Muy bien, Emma, nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Y bueno, sí, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Platinos, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu casa, tu familia, que la bendición de Dios y bienvenido, bienvenida también.
bienvenido. Si querés venir a Casa de Dios Unción y Revelación, aquí estaremos dándote la bienvenida. Amén. Así que damos gracias a todos los que compartieron este tiempo con nosotros y bueno, bendecirlos a todos, bendecir a la familia de Casa de Dios, a todos los hermanos que han estado participando. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, y animarte a que te levantes de la comodidad y empieces a seguir y a servir a Dios. Bueno, que Dios te bendiga.